A todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo anda, Alfredo? Buen día, gracias a Dios, súper bien. Hola, Jorge. Buenos días, señor. ¿Cómo anda, Pancho? Buen día, Arturo. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Bien, tranquilo. Contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales altamente capacitados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Bueno, ¿y qué tal, Jorge? Bien, señor, 10 puntos. ¿Salí bien con tu móvil? Sí, creo que sí. ¿Me escucha bien, Choco? Súper. ¿Y algo que te dijeron de internet en el micrófono? No, es que me dijeron, señor. Yo estuve escuchando... ¿Por internet? Sí, por Es internet. un tema que no podemos superar. Sí. Por internet yo no puedo superar este micrófono. Tiene sus años, esto que no sale muy bien. Pero es este. Por internet, no haciendo... Desde España me dijeron, hacer el ejercicio por de... internet. Sí. Sí, pero por radio no. Sí, no, por radio no. Por radio sale pero súper sí bien. tiene su historia. Yo hace 9 años que estoy acá, fútbol hablando, y siempre es lo mismo. La historia se repite. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. Hoy en Punto Farma es el día Azoleu. Todas las compras que realices en nuestros 347 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Hoy es día Azoleu en Punto Farma. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, ello Pushupe Quitadol. Hasta 40% off en Luomo, sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Bueno, aquí estamos tratando hay fútbol el viernes, sábado, empieza. domingo, martes, miércoles, jueves y después otra vez. Semana de fútbol, ya arranca la semana del Y fútbol. necesitamos nosotros saber quiénes son los candidatos, ¿no? Sí. Y el porcentaje también. También. Arranca un nuevo torneo. Yo creo que esta mesa va a elegir Libertad. Pues hay que sentar posición. Candidato no significa quiero que gane. Ya No hay está, problema. ya estás induciendo. ¿Cómo? Ya estás queriendo... Para el niño Libertad. Pancho te va a decir libertad ahora. ¿Vos? Que No. hágalo con mímica, ¿eh? Vas a hacer así. No, pero estoy anticipando ya mi... Que no. No, esta vez no. Te hace la contra. El año pasado le di a Libertad y... Yo le di a Cerro con Alfredo, pero con Alfredo argumentamos el por qué le daba. La pasada, esta vez Libertad no. Ustedes le dieron a Cerro, nosotros argumentamos el por qué. Y dijimos que si se va Churín cambia la historia. Pero en ese momento estaba Churín. El Churín estaba en un momento extraordinario cuando Cerro fue campeón. Y ahora, más que nunca. Y se fue Churín y dijimos, bueno,
Ya Hay que analizar. hay que analizar mejor. Tenemos tiempo. Sí, sí. Bueno, esto ya no podemos responder, yo voy ya muy profundo. Atender la otra cara. Por Ciudad del Este aparece a M como sale. Ah. Bueno, ya está, ya. No. Vamos a seguir. No, El otro yo, doctor Merengue. no, que no quiero leer. El cumpleaños de Alicia Solalinde. Sí, señor. De Alicia. Ignacio Solalín. ¿Quién lo reemplazó en Olindia? Vicente Escalante. Sí. Esa es la nota de quien yo he visto le mandaron a Osvaldo. Este es el reemplazante. Cuando Alicia se fue de cuando nos jugó, ¿dónde fue el transferido? ¿O no fue el transferido? Alicio. Eh. No sé. Él se fue de viejo. O Creo que cumplió su ciclo. para la ¿no? elección técnica. Alicio. ¿Cómo se fue Alicio? ¿Por qué se fue? Yo no me acuerdo. Alicio se lo linde. Por el tiempo jugado. No, pero ¿por qué? ¿Cómo dejó? No dejó viejo. Lo que pasa en esa posición, a no ser que tenga una preparación física exuberante como Cáceres, Virginio Cáceres, te da para poder. Pero él iba mucho al ataque, jugaba ¿Quién? mucho. Y Alicio, sus centros eran... O sea, que de costado lo que era su fuerte. No, y los centros que se También iban. veo. Sí, atacaba, siempre jugaba. Siempre. Además raspaba como loco también. Rapada pegada. Sí. Es De que todos lados. sí, es duro. Usted Era en términos duro. políticos es raspar, pero Raspar, sí. Sí. Ella tiene que saber de atrás, donde sea, piro. de costado. yo he visto un partido cuando Delfino Cañete se proclamó campeón. ¿Cómo se llama Buenos Aires? Ferrocarril Oeste. No, ese es el tricampeón con Gribol. Él jugó, Adolfino jugó en esa cancha de Tigre que hace mucho frío ahí cerca del río. ¿Vio? Sí, Tigre. Cerca del Delta. Ese. Hace frío ahí, sí. Y hacía un frío en la gran. Y ahí jugó Adolfino Cañete por Mandillú. Sí, Cuando Mandillú fue de campeón, Corrientes. ahí se consagra campeón. Ah, subió a primera división. Ahí fue. Y había un puntero izquierdo Rodríguez de Mandillú. Uruguayo. Sí. Ligó el lateral derecho. Le raspaba, ¿vio? Sí. Le raspaba. Y cuando reaccionó el puntero izquierdo Rodríguez, tiene un apodo, Coqui, Kiko. Cuando reacciona, fuimos a la cancha, ¿sabes? Con Carlos Baez. Sí, el Encarnaceno. Y fuimos a la cancha para hablar de Delfino Cañete. Hacía un frío, pero parece que la tribuna era de madera. En aquel entonces, sí. Y una... ¿Qué estoy inventando? No, señor, estoy atentamente escuchando. ¿No? Qué jugador. Despega Rodríguez, puntero izquierdo. Buscan a Mandillú, campeón de Corrientes. Rodríguez el apellido. Y comienza a ligar. Y el defensor le pega. Y nosotros hicieron las putas. Reacciona el delantero, expulsado al delantero. Sí, Durante todo el partido le Sí. pegó el defensor. sí, Reaccionó, le dio uno, expulsado. sí. Y así es. ¿Eh? Te buscan, Rodríguez de te buscan. Mandillú, de Corrientes. Te buscan. Ellos tienen la ventaja que vos recibís de espalda, el lateral. Sí, vamos a llamar a Sola Linda, voy a decir que es raspada, que era sucio. Sí, no, yo también. Del 88. Juan Pablo Rodríguez. Ahí está. Defensor. Juan Pablo Rodríguez. Entonces, a la defensor. inversa, Rodríguez fue el que pegó. Sí. No, Juan el Pablo delantero uruguayo. Rodríguez. El defensor de Mandillú es Juan Pablo Rodríguez. No, ese otro. Alicio arrancó en el 71 en River, en el Quelito, en el 77. Un segundo. ¿Cómo te va, Daniel Queco Villalba? Buenos días, Arturo y compañía, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, Queco. Te vamos a llamar Queco. Sí. Pero a vos te Tranquilo. llaman Queco cuando los relatores, comentaristas dicen el Queco Villalba. Sí, siempre el queco. Bueno, contanos, Queco, tu presencia en Guaraní. Comenzaste en River, pasaste por el Argentino Junior, Veracruz, Querétaro, Goiás y ahora en Guaraní. Correntino, Queco. Sí, Correntino, bueno, contento de firmar acá con la institución de Guaraní. Contento porque confiaron en mí, bueno, ahora dar lo mejor dentro del campo de juego y ayudar a mis compañeros del lado que me toque. Y nada, la verdad que vengo, vuelvo a repetir, muy contento y hacer las cosas bien para la institución. Y vos naciste en la provincia 6 de julio, Caacatí. Exactamente, 6 de julio del 92 en Caacatí, Corrientes. ¿Y vos tenés parientes paraguayos o antes, ¿cómo se llama eso? ¿Tu familiar paraguayo o no? No, o sea, mi abuela
la mamá de mi mamá es paraguaya. Ah, es paraguaya, es paraguaya. Sí, Y bueno, está bien, solamente por curiosidad, Keiko, contanos tu vinculación, cómo es, cómo llegás, contanos. Bueno, llego, porque bueno, se comunicaron con mi representante, le había quedado libre en Goiás de Brasil, y bueno, tenía varias propuestas, sondeo, y la única concreta y que me querían de verdad, que bueno, me llamó el técnico, todo era Guaraní, y eso a mí me entusiasmó, me gustó su manera de trabajo, el torneo que hicieron en la Libertadores el año pasado, y bueno, también porque Guaraní es uno de los equipos grandes de Paraguay, entonces no dudé y tomé la decisión rápidamente, más que nada por eso, vuelvo a repetir, por el interés del entrenador y de la institución que estaban constantemente en comunicación con mi representante de que me querían acá. Está muy bien. Daniel, con relación a el tema de Guaraní, lo de Gustavo Costa, tus compañeros, ¿qué sabe? ¿Qué te dijeron? No, Gustavo yo lo he enfrentado en México, y después, bueno, en Colombia también anduvo bien, y bueno, él arrancó su carrera como entrenador acá en el exterior, en Paraguay, en Guaraní, y nada, hablé con él personalmente, conozco su forma de trabajo, cómo juegan sus equipos, y por eso es que también tomé la decisión de llegar acá a Guaraní. Bueno, te debemos preguntarte, Keiko, para ir conociéndote, para ir hablando con mayor propiedad también, en tu rendimiento en el equipo, ¿dónde vos te sentís? Claro, hasta el técnico te va a decir, mirá, podés jugar acá, pero es donde vos te sentís más cómodo, ¿en qué puesto? Y mira, durante toda mi carrera yo arranqué jugando de media punta, atrás del 9, en River, y bueno, después en México jugué volante por izquierda muchos años, casi 3 años, y bueno, ahora en Brasil jugué de extremo, también jugué atrás del 9. A ver, no tengo ninguna, a ver, como decir que me siento cómodo en este lugar. En lugar de frente ataque, en cualquier lugar me siento cómodo, y tengo el jugar de volante también, porque lo he jugado. Pero bueno, siempre me gusta jugar ahí en la parte de arriba. Y la característica de los jugadores que no son muy altos como vos, son las características del veloz, del dribbling, la gambeta, ¿no? Sí, obviamente gambeta tengo, y bueno, soy rápido también, y lo que más me gusta hacer es tratar de siempre asociarme con un compañero para tratar de crear situaciones y gol. ¿Y qué Villar? Jugar siempre, siempre jugar para el 9. Contanos con relación a oportunidad, ahora en Paraguay, en Guaraní, y te quiero hacer un comentario independientemente, que estamos acá, que acá la vueltita, o nosotros la vuelta de nuestra radio queda muy cerca del Hotel Fay donde están ustedes. ¿Acá? Sí. Cerquita, dicho sea, el mismo edificio Telebuturo, Monumental, vas a ver un edificio, un canal y radio. Esa es nuestra emisora, que está muy cerca del hotel donde estás hospedado. ¿Vos vas a estar viviendo ahí por cuánto tiempo hasta buscar el departamento? ¿Cómo es, Keiko? Sí, yo ahora voy a estar acá hasta que, bueno, venga mi novia, y vamos a empezar a buscar este departamento. Yo creo que una semana más y ya voy a empezar a ver departamentos. Bueno, Keiko, con relación al campeonato paraguayo, ¿qué sabes? Dos y otro, ¿tenés conocidos en Guaraní? Bueno, del torneo paraguayo siempre me hablaron muy bien, porque he jugado con Zamudio en Querétaro, bueno, que es una liga competitiva y que bueno, hay que estar bien físicamente, y nada, así que vengo muy bien preparado para, como dije al principio, para tratar de dar lo mejor de mí para la institución. Y sí, tengo a Gaspar, que hice inferiores con él, serbio, y Raúl Bobadilla, que he estado mucho tiempo en la pensión en River también con él, así que los conozco, y la verdad que me recibieron muy bien, y bueno, se pusieron a disposición para lo que yo necesitara. Y bueno, Keiko, lo mejor para vos, te repito, esto es Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Guaraní estuvo peleando el campeonato, no pudo ser. Ahora se mete en Copa Libertadores de América. Ustedes van a jugar dentro de pocos, probablemente el 16 o el 17 de febrero, ya en primera fase de Copa Libertadores de América. Lo va a agendar esto la Confederación Sudamericana, la Conmebol, el próximo viernes, dicho sea de paso. ¿Quisieras agregar algo más, Keiko, dándote la bienvenida en el fútbol paraguayo, nosotros de nuestra posición, y vos desde la tuya, desde luego, aguardándote verte jugar? No, bueno, quiero darle las gracias a ustedes,
y bueno, vamos a pelear y a ponerlo en lo más alto a Guaraní. Como dijiste vos, el año pasado hicieron un torneo muy bueno, llegaron a la final, así que bueno, vamos de nuevo por eso y tratar también de llegar a lo más alto en la Copa Libertadores. Gracias, muy amable, gracias, Keco, muy amable. Keco Villalba, habilidoso, 1.59 de estatura tiene. Sí, 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 rapidito. es rápido. Y diciendo que se siente mucho mejor jugando detrás del delantero, como una especie de media punta enganche. tipo Merlini. Sí. No, todos son del línea en el Sí, fútbol. no, tipo Merlini. Ahora todos Tipo. son del línea. No. No, hay, tipo, no hay tipo. Mendieta, no hay Mendieta, todos son del línea. Ahora Merlini es el modelo. No, para Guaraní. Pasa que Merlini no era 10. Ahí No, bien, era 10. Ahí estuviste bien. No era Bien. 10. Para Sí. Guaraní. Pero Para fíjate Guaraní. que Jorge Valdés Chamorro Valdés Chamorro. también tiene esa característica. Sí. Por lo que vimos en Sí. video, Y lo decía el representante, buen Muy asistidor, bueno. le gusta jugar detrás del 9. Yo le veo más en una función de redes, a él. ¿A quién? A redes. ¿De Tratando Keco? de- Con Ah, Villalba. a Keco Villalba, sí. ¿A Keco? Chiquitito, Tipo rápido, Tito habilidoso, Villalba, decimos. claro, algo así. Si bien puede jugar de punta, más en esa posición. Ingo ya jugó de media punta, pero más tirado por la izquierda, contra Sol. Eso dijo. Sí. Ahí venía jugando justamente. Yo lo vi con Astorli, no me convenció mucho. Él estuvo en ese equipo de River 2009, 2010, 2011 y después va al descenso. Estaba en la Y plantilla. en un momento se confundía mucho Keco Villalba con Tito Villalba. ¿Se acuerdan que había una confusión? Keco, el que juega en San Lorenzo, no, ese de River. ¿Quién decía Tito, eso? nosotros mismos. Un Arturo Rubín cualquiera se No, confundía. nosotros mismos nos No, pero yo confundíamos. me confundo mucho. Además, Era el Villalba, la Chiquitito. estatura. chiquitito, rápido sí, los dos. sí. Quiere decir que para vos el campeón de libertad, Pancho. ¿Qué decía Alfredo? No, pues cada uno pues, No, Perana. No sé si es el campeón, pero es el candidato. ¿Viste? Ya. Yo, Valdés Chamorro llegó, está tramitando los papeles. No tiene el tiempo para hablar. Esta madrugada llegó. El otro. Jorge Balachor. Nuestro compatriota. Sí, sí. ¿Viste lo que en las redes sociales? Dice, ya le van a nacionalizar. Dice. Vos ponés de padres paraguayos y ya creen que le van a nacionalizar. sí. Por lo antecedente. Que ya va a jugar en la selección. ¿Verdad? ¿Quién implementó eso? Tata. Tata. Santana. Ortigosa. Ortigosa. El centro delantero. Lucas Barrio. argentino, Lucas Barrio. Ellos tres. Tres, ¿verdad? Creo que fue la mayor cantidad, ¿verdad? Sí, pero Pero bien. sí, exactamente. Bien. O sea, le dieron rédito a la selección finalmente. Pero Ortigosa con Tata no. ¿O sí? Sí, con Tata. Sí, con Tata ya. Con Tata. Bien, bien. Ortigosa. Después se hizo costumbre. Después ya. Después se vino hizo el, con Fabro, el mudo. Padilla, El mudo. Villalba. Villalba. Villalba, ¿cierto? Estuvo poco Villalba. Dos, solamente con Ramón dos, Díaz. tres partidos hacen bien y vamos a nacionalizar, le vamos a buscar la vuelta. Pero vos no sos así, Alfredo, me extraña. Y es para venderlo. ¿Por qué? Es para venderlo ¿Cómo porque fue? Me tiene... extraña, Alfredo, porque vos acabas de decir que rindieron los nacionales. No, claro, no, pero eso Vos no decís significa que vos dos. decís que el No. fútbol es internacional, Alfredo. A vos te recibieron, donde te fuiste, te Sí, recibieron bien. sí me Vos recibieron, sos con un modelo, restricciones, con restricciones. Pero te fuiste un modelo. Vos. Sí, Ah, bueno. no, con restricciones siempre. Yo cuando llego a un país para jugar, vos tenés que primero tener todos los documentos en regla. Sí. Para poder activar. Para Una poder- vez que está el documento en regla, yo hago mal si te nacionalizo. ¿verdad? No haces mal. No, vos te puedes nacionalizar. Que juegue en la selección sin méritos es otra cosa. Sí, Exacto. ¿Quién no otra tuvo cosa, mérito dos, para tres- jugar en la selección nacional? ¿Quién? ¿Quién no tuvo mérito? El mudo. El mudo ya El lo. mudo era mudo en la cancha y No, mudo no, en la no vida. se puede, pues, sí, Espera. ¿Cómo te va, Toto Job? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Arturo? Chocho. ¿Y yo qué le dije? Perdón, el Chocho López, discúlpame, nos conocemos bastante. Cuando No, te como hay pido- tanto ruido ni escuché. Ah, muy bien, muy bien. Contanos con relación a Platense, ascendió después de 22 años. Acá comenzó en Tacuarí y pasó por Libertad. Hay una anécdota que me contó y que no me olvido. Cuando veníamos de Canal 13, programa confidencial, porque volvimos juntos, me habló del Topo Cáceres, que todavía no aparecía. Y vos ya lo tenía con grandes perspectivas. Al Topo y a Rivero, que lo jugaba de lateral y lo ubiqué de volante medio, de volante centro y terminó en la selección. El Topo lo hicimos debutar y a otros chicos más. Pero bueno, pasó un año maravilloso.
Tal vez algún día regresemos, Arturo, no sé. No, pero muy buena impresión, dicho Sí. sea de paso, muy laburador, nos consta a nosotros. Muy correcto. Correcto. Terrible, Y uno Dale. siente Honesto. así es Alfredo Mendoza. Vos lo conocés a Alfredo Mendoza bien. Chocho, Alfredo Mendoza, un amigo, jugamos. ¿Está Alfredito ahí? ¿cómo le va? ¿Cómo anda Panelista, usted? panelista del programa, Chocho. Qué capitán, Qué grande, Qué Alfredo. gran. ¿Qué hace? Muchísimas felicidades. Ah, con el equipo del Tata Martínez, Gracias. ¿viste? Claro. Chocho, Alfredo, Sí. Newell. Era Gracias. Chocho y 10 más o menos. esa Así en época. la media Sí. cancha estaba el Chocho Yo. Claro. Él claro. jugaba Les cuento central, una él jugaba anécdota, lateral. Arturo. ¿Eh? Les cuento una anécdota que no la van a poder creer. Estamos comenzando la pretemporada, ¿no es cierto?, a Newell's. Y Alfredo venía con su camioneta de Paraguay. Y el profe hizo unas pasadas, no recuerdo si eran de 200, 300 metros. Y se baja de la camioneta y empieza a correr y no lo podíamos parar. Yo adelante, entonces, ¿cómo hace este tipo? Viene de Paraguay, se bajó la camioneta y corre primero, adelante de todo. Un monstruo, Alfredo, como corría. La raya parecía el corre camino por izquierda, así le dejaba una huella a los 90 minutos. Fenómeno. No, fenómeno usted, digo, cómo jugaban, cómo se entendían, cómo transmitían el cariño al fútbol, más allá del sudor. Bueno, por esa camiseta también, pero lo que inculcaba ese equipo era tremendo. La verdad, la pasé súper bien. Pasamos dos años extraordinarios, y Alfredo, aparte de los logros. El tiro libre, Chocho, ¿te acordás del tiro libre sobre la hora contra Vélez? El tiro libre contra Vélez, que salió Vázquez, que hicimos la pisada y salió el volante de Vázquez, lo topé y vos la clavaste al lado del palo. Sí. Qué alegría, Chocho. Y bueno, y uno se pone muy feliz. Claro. Se pone muy feliz. Usted recordando anécdotas. Y nosotros, Alfredo, Chocho, feliz contigo, trabajador, Feliz. hombre de fútbol, hombre que conocemos, así que sentimos la alegría tuya y el éxito después de 22 años ganando el ascenso. La verdad es que increíble, yo no podía creer, no puedo creer la repercusión que tuvo esto, ¿no es cierto? Claro, como uno nunca estuvo en el mundo platense, no pensaba que te iba a ser de tan magnitud. La verdad, estamos todavía acá en Rosario, ahora nos vamos para Buenos Aires en un rato y después ahí pasearemos con un micro, pero en lo que lleva la gente, la verdad, increíble, la repercusión increíble. Se nota que es un club muy querido, ¿no es cierto? Y 22 años en la segunda categoría, así que ahora a disfrutar. Y los penales son algo, sensaciones muy distintas que los tiempos regular de juego, cuando se van a los penales, le ganaron a Estudiantes de los cuartos, donde está Néstor Ortigosa y un paraguayo, Javier Ferreira, 4-2. Contanos esto de la definición de penales, es algo muy especial en tu vida de jugador y en tu vida de técnico, ¿no, Chocho? Se va cortando la comunicación. Aprovecha esta última semana de super promoción que tenemos en Electrobank. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 kilómetro y tu primera cuota la pagas en marzo. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya para Electrobank. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambia, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostá a la pasión de siempre. Chocho, Tacuarí, Libertad, hizo mucha presencia en Bolivia, jugó en la altura, estuvo en La Paz, en Ecuador también. ¿Recorrió el Chocho? Sí, recorrió. Yo le decía a Chocho, te está hablando del punto penal, las sensaciones que uno tiene cuando se define el punto penal. A ver, ¿cómo uno se siente? Y Alfredo ¿no, estuvo en el 92, que estuvimos ahí con América de Cali. Sí. Cuando pateamos como 15, 16 penales. Y después tuvimos la definición ahí con Newell en la cancha Busca. Después, bueno, tuvimos la definición el otro día con Riestra, ahora
No, el tema de los penales es una cosa loca, y más con el que tiene que ejecutar, porque cuando va caminando de la mitad de la cancha hasta el punto del penal, en la cabeza le va rondando un montón de cosas. ¿Y vos cómo andás con los penales? ¿Anduviste? Y yo pateé contra Boca, que ganamos, pateé en el Murumbí también, cuando fuimos a la final con San Pablo, también convertí. No era muy exquisito, pero bueno, tomé energía, tomé fuerza en esos años y empecé a patear penal. Y esto de los penales, Alfredo no quiere escuchar mucho, porque contra San Pablo, no, Alfredo, vos. Sí, la fallé, sí, claro. Y te sentí muy mal, ¿eh? Ahora no. No, en ese momento. Sí, no, Como terrible, responsable. no. Me dijo Bielsa, ¿por qué no llorar? Tanto era el dolor que no podía llorar. ¿Bielsa te dijo? Sí, ¿por qué usted no llora? Me dice. ¿Y cómo voy a llorar? Sí, es tanto dolor, pero no puedo modificar absolutamente nada ya. Y así es Bielsa que le dijo, ¿eh? Sí. Vos querés entrar en un pozo, en había un algunos chicos que túnel. lloraban. Sí. ¿Eh? Había algunos chicos que lloraban, ¿no es cierto? Sí. Y uno cuando, a veces uno se expresa de una manera, yo se me están cayendo algunas lágrimas ahora de grande, ¿no es cierto? Pero de joven, como dice Alfredo, ya cuando perdiste, ¿qué va a hacer? Si con llorar no arreglas nada. Sí. Y después, cierto, y después marcan y están los tipos que te dicen, yo me acuerdo que falló el penal, yo me acuerdo que erró el penal. Están, Es un estigma que te sí, queda, pero hay sí. gente que quiere hacer mucho daño en eso, Chocho. No, pero solamente el que lo permite lo hace. Vos tenés que permitir que te hagan Sí. daño. ¿Por qué te hagan? Pero hay que tener coraje para ir a patear, porque nosotros cuando jugamos en la final, en el primero, en el 91 en la cancha de Boca, somos eran 18, 20, solamente 8 levantaron la mano para poder patear. Entonces, el hecho, si vos no vas a patear, no errás. Si no pateas nunca, seguro que no va a tener problema, porque no va a errar ningún penal. Ahora tenés que tener coraje de ir a patearlo. Entonces, eso que lo que hay que valorar, ¿no es cierto? Y bueno, Chocho, feliz contigo, ascenso, seguís en Platense, contanos lo que viene para vos en tu carrera profesional. Y tengo que arreglar el contrato, seguramente seguiremos acá en primera. Yo estoy ya hace 10 años que vivo en Ecuador, en Quito. Tengo mujer ecuatoriana, un hijo allá, entonces, pero he dirigido casi siempre por esta zona, acá en Argentina. La idea es continuar ahí en primera división con Platense, ¿no es cierto? Así que esperemos que así suceda. ¿Y qué tiene que pasar para que puedas continuar en Platense? No, y hay que arreglar el contrato y bueno, ponernos de acuerdo en algunas cosas, y porque la primera división acá en Argentina, obviamente que no es lo mismo que la B Nacional, o puede aparecer alguna oferta que te movilice, qué sé yo, no lo sé, pero seguramente vamos a seguir acá. Y bueno, Chocho, un saludo del aire, seguramente vamos a continuar. Esto está por verse todavía, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, un saludo desde el aire, muchísimas gracias por este tiempo y dejarnos disfrutar tu éxito, Chocho. Muchísimas gracias y un placer haberlo escuchado a Alfredo, así que bueno, Igualmente. Un abrazo enorme, Alfredo, y ahí a toda tu familia, y bueno, y a toda la gente que conozco, muchos amigos tengo y he dirigido muchos jugadores paraguayos que, desde mi punto de vista, son jugadores muy confiables. Así que muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias a vos, Chocho, un placer. Y Berizzo en la selección nacional, Chocho. Berizzo en la selección nacional, también pateó penales, compañero, amigo, y me alegra, ojalá que le vaya muy bien. Gracias, muy amable. Chocho Llop ascendió con Platense 22 años después en la Argentina. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. Gran feria de muebles en Tupí. Del jueves al domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renova tu dormitorio, sala o comedor. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compra mejor desde tienda online tupi.com.py. Las 24 horas la gente sabe Tupí. En Castrol vamos a proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates a Casa Rosada. Este domingo 7 de febrero vuelve el remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Se da lo de Barbosa que llega esta noche o mañana. Está el caso de Salcedo que no sabemos más.
Qué cosa rara. Sí. Porque Barbosa llega esta noche o mañana para sumarse a Libertad. Sí. Había un problema. Hubo un problema, pero fue subsanado el fin de semana. El fin de semana hubo un imprevisto de último momento ahí con el empresario, el representante de Alexander Barbosa, pero se trabó. Y Se trabó después. Sí, sí. ¿Cuál sí. es la razón? Tema comisión, me dijeron a mí. Se había hablado de un tema de un monto extra. Pero después fue subsanado el inconveniente y el jugador, hasta donde tengo entendido, llega mañana. Y aquí me confirman justamente. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina de Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro spin_mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí un Peugeot 2008. Y 100 premios en efectivo. Pedí CNT, Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacombre y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Así que con Alexander Barbosa y con Javier con Javier Baez. Alicio Sololinda está en otra para llamar a habilitarle al aire, cumpliendo años. ¿Cómo le quiere la gente? Mucha gente, Alicio. Alicio, Cumpleaños, Alicio, muy querido. cumpleaños. Además, muy su querido. trayectoria Sí. como jugador, selección, campeón de América, su trayectoria de futbolista exitosísima, de técnico. Y en el 79 fue el que hizo los goles en Quito, cuando con Talavera, No, el 2-1 su historia- contra Ecuador. No, pero él abre, Solalinda hace uno de los goles con Talavera en el 79, cuando Paraguay logra la Copa América. América. Y por él eso. es autor de uno de los goles. Él de ese estuvo partido. ahí. Tiene historia para Tiene contar. historia en Quito, que gana Paraguay por los goles contra uno Ecuador. Sí. Le ganó Paraguay a Ecuador y ahí comienza ya la historia de Alicio porque- Solalinda. No, ya en Olimpia campeón de la Copa y comienza bien en Copa América, campeón también. El doblete El tuvo. doblete tuvo. Histórico. Año de gloria para el deporte paraguayo Ese es en uno de sí, los el años 79. Más exitoso del fútbol paraguayo. Del en deporte su paraguayo en sí, exactamente. luego, porque Olimpia, campeón de la Copa Libertadores, Paraguay, la Copa América, y en su esplendor Víctor Pechi llegando. Hay que agregarle muchas cosas más. Sí, sí, En sí. 1979, Paraguay va a Japón, Sí, independientemente a la edad. Claro. Hay jugadores que lucen y saltan a la fama como Romerito, Cabañas y Sassi eran 9. Es una generación. Ricardo Balinotti. Ricardo Balinotti, puntero izquierdo. Puntero izquierdo. Sí, señor, Sí. nace una generación nueva. Sí. En el 1979. Vos Hugo fijate- Caballero era el central. Sí, vos fíjate que el pase en el Maracaná le hace Florentín, capitán A de la Romerito. selección, a Romerito para el Doha. Que la puntea medio que Sí, se estamos tira hablando por con la- el tanque Mora. Ese año 79 generó muchísimo, pero en todos los órdenes, en todos. Decía Pancho lo del tenis. Yo me voy a ir más presidente del fútbol en lo que fue Paraguay, cuando define en el centenario de Montevideo su clasificación para Japón. Y como Paraguay, al Japón era la puja para Sudamérica, Romerito, Maradona. Maradona, Romerito. Así fue, así de fácil. Justo apareció Maradona. Y justo Figura, le aparece él- Maradona, pero Maradona sigue y Paraguay se elimina con Rusia. Claro. Y ahí Maradona juega Argentina a la final, campeón, y lógicamente. Le quitó ventaja. Y Romerito fue un ídolo nacional, Arturo, en su momento. Sí. Y tuvo canciones, tuvo una Sin presencia, como diría, de público, de arrastre. Todos esperaban que hable. Era una época brillante. El De la Romerito. comunicación del fútbol con la gente. Sí, señor. Es Entonces- lo que dice Pancho en 1979 cuando surge Romerito. Sí, Julio Debajo César. todo el mundo te quiere. Todo el mundo te quiere Y Romerito. quería mover su Y casa. la transferencia que va a hacer en el Cosmos de $650,000 contados. Sí. Y construye después Luqueño la preferencia que lleva su nombre. Sí, yo estuve ahí también haciendo algo de... Forjé yo una parte de la agraria de Luque porque vine a prueba yo en esa época. En ¿De Luque, dónde? A Luque. Y venía Romerito de visita al Esportivo Luqueño, al plantel. Yo dormía con el plantel ahí. Rivera, Vente. Vareiro estaba de arquero. El juvenil. No, el que fue presidente de Y Sisto Luque. y Leonel Vareiro. Sisto. El juvenil Sisto y Leonel Vareiro. Sí, señor. Campeón del 71 con Paraguay. Sí, El arquero. sí, Y Romerito. sí. Romerito. Y Sassi era el 9, no era Cabañas. Y Sassi, Juan Ramón y Sassi. era el 9 Centro delantero de Sol.
Sí, y suplente era Cabañas. Peleaba el puesto Cabañas. Cabañas no aparecía, por eso era Palinotti a la izquierda y Sacia en el medio. Sí. Ese era el equipo del 79. Un equipazo tenía Paraguay. Un equipazo. Un equipazo. Y ese amor quilombo cuando Paraguay le golea a Chile y en Paysandú y van todos a desahogarse en una discoteca. Sí. Van todos los chilenos con el técnico García. Pedro García, el técnico, fue expulsado y fue duramente sancionado. Y él dice, yo no sabía. Era una época dura en Chile. No, pero era ¿por qué? Porque no coincidía la cédula con el pasaporte. Entonces cuando vino la policía, estaban todos los muchachos. Lee la historia, fantástica historia. Paraguay le metió 6-1. 5 o 6-1. Me tocó transmitir ese partido. En Paysandú. Y le goleó Paraguay a Chile. 6 o 5-1. Cuando van al desahogo, porque no figuraban que los chilenos que le iban a ganar a Paraguay, ni que Paraguay le iba a hacer 6. Van a una discoteca. 6-0, me equivoqué por 1, yo dije 6-1, terminó 6-0. Perdón, la memoria no me da para mucho. No, pero con esa cifra y con esa espectacular tu memoria. Y van esa noche, hacía un calor de la puta Paysandú, 45 grados la sensación. Y vos veías los autos más antiguos del mundo. Qué lindo. Para una colección en Paysandú. Todo el interior de Uruguay es de autos antiguos, pero bien conservados. Sí. Y a nosotros nos llamaba la atención. Y en el fondo de Paysandú hay una parrilla, una sola. Y nosotros nos vamos nosotros. Sí. Y son muy precavidos los uruguayos. Sí, señor. Sí. Termina 6-0 y van y se desahogan por la derrota. Ahí tenés la historia. Sí. Lee si yo miento. ¿Y qué ocurrió? Viene la policía. Algo pasa. Y documento. Y ahí no coincide la cédula de identidad con pasaporte. Buscamos ahí. El título dice vergüenza en Paysandú. No, porque a mí me mina como yo si yo inventé. Roberto Cabañas marcó. No, fíjate vos lo que pasó con los técnicos cuando fueron sancionados. Cuenta todo. La adulterada selección roja, dice. Y comienza la historia allí. Después la historia. Richard Rentería, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, Richard Rentería, nuevo jugador de Guaraní. Contanos. Acá hay varios colombianos, te estás sumando a la Legión Colombiana en el fútbol paraguayo, Richard. Sí, hay colombianos que vienen haciendo las cosas muy bien acá, ¿no? Y es una linda oportunidad que se presente en mi carrera. Y venís del Cali, ¿y cómo fue tu incorporación a Rentería, Richard, a Guaraní? Contanos, charlaste antes con el técnico, consultaron, te gustó la idea y estás acá. Sí, básicamente fue que el club se contactó con nosotros, mostraron la intención de contar conmigo. Yo al ver la propuesta la analicé con mi representante y tomamos la decisión de aceptar el proyecto del Club Guaraní. Y bueno, Richard, lo mejor, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste tu nuevo compañero? Contanos más de Guaraní. No, me recibieron muy bien los compañeros, se nota que hay un muy buen grupo, con ganas de hacer las cosas de la mejor manera y darle alegría al hinchada, que es lo más importante. Y bueno, Richard, vamos a ver, ya el campeonato arranca, Guaraní está jugando el próximo viernes, el viernes comienza el fútbol, así que más se puede agregar, Richard Rentería, en esta tu presencia en Paraguay, ya conocidos. Contanos. Bueno, había tenido la posibilidad de enfrentar al Club Guaraní por Copa Suramericana en 2019 con el Deportivo Cali y ya más o menos también seguía mucho al club cuando estaba jugando el año pasado Copa Libertadores porque tenían a Romaño, un compatriota, me gustaba lo que estaba haciendo, entonces también lo seguía varios partidos por él. Se está cortando la comunicación. De este gran club. Bueno, Richard, se cortó la última parte, hablaste de Romaña que hoy está en el fútbol norteamericano, dicho sea de paso. Richard Rentería, un saludo y lo mejor para vos aquí en el fútbol paraguayo, Richard. Bueno, igualmente, un saludo para usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Richard Rentería, nuevo jugador de Guaraní.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitok Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, fusión nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitok Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Máster Agente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Prosegur cumple 40 años liderando el mercado paraguayo de la seguridad, cubriendo todo el territorio nacional. Para más información, comunicate al WhatsApp 0981 14 30 30. Prosegur. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales, certificado por la empresa internacional Boreao Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. Ese José Solina cuadrangular final en el centenario de Montevideo. A Colombia le hicimos 5 y a Chile 6. Ese fue en la previa. Y después se jugó contra Australia e Israel la calcha angular, que llevó a Paraguay a Japón. Así, ahí Romerito era la gran estrella de la selección paraguaya. Contra Australia e Israel acá. Sí, rutilante. Sí, señor. Romerito. No contó esta Luis Sololín que está de cumpleaños, ¿verdad? Luis Sololín tenía caballo de carrera. Sí, le gusta tenía. mucho. Tiene. 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 A la puta. Sí, esa afición, sí. Es una afición que no se despega. No pierde. Igual que le gusta al que le gusta el perro, la cacería. Yo te digo algo que es casualidad. Casualidad, no hubo ninguna intención. Porque después se hizo todo el... ¿Cómo se llama eso? El peritaje, ¿me llama? Sí. Para saber cómo era. Había un colega que tenía un caballo. Y querían llevarla a Europa. Y corría ese domingo. Y le dicen, queremos pagarte $200.000 por el caballo. Pues tiene que viajar ya. Y le dice, no, si el caballo corre el domingo y gana. Se fueron. Volvieron más tarde. Le damos $300.000 por el caballo. 100 más. La llevamos ahora. No, si va a correr el domingo. Te damos $400.000 por el caballo. Ahora. No, si va a correr el domingo. Vos me mirás como si yo estoy mintiendo, Alfredo. No. Atentamente estoy mirando para saber cómo va a terminar, pero me imagino ya. Pero no yo también me imagino ya cómo no le hicieron nada. Después llegó el sábado. El caballo ya tenía pasaje marcado para viajar. Pasaporte, todo. Le hicieron todo. Porque le iban a dar 500.000. Pasaporte. Sí. No, ustedes me están farreando. O sea, No. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout, base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout, base acuosa, con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. ¿Quién es de? General Brugués. No, es para vos, Alfredo. Sí, es para sí, vos. sí, sí. General Brugués de 1936. Sí. El segundo de la derecha al lado del arquero se llamaba Alfredo Trone Matiagua. Te dije que jugaba. Jugaba al fútbol. Te dije que jugaba. ¿Qué? Alfredo. No, eso. José Soligo me envió para... Alfredo, ¿cree que yo le estoy dando? Le daban la camiseta para jugar. No, jugaba bien, dice. Sí. Los que lo conocieron dicen que jugaba bien. ¿Cómo te va, Pablo? Hola Arturo, ¿qué tal? Difícil, Alfredo Mendoza, ¿eh? Buenas tardes ahí para vos, para todos los que están en la mesa y un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, todo tranquilo. Tranquilo acá ya esperando lo que va a ser el partido el fin de semana. Nos preparamos muy bien. Una muy buena pretemporada, así que bueno, ahora se viene la parte linda. Bueno, ustedes juegan el sábado. Sábado 18:30. Coincidentemente contra contra el 12. octubre. Coincidentemente contra el 12. Las casualidades del fútbol. Y es muy lindo, la verdad que es muy lindo por todo lo que vivimos el año pasado con el club, por todo lo que pasamos, por todo lo que conseguimos. Bueno, hoy me toca defender otra camiseta y bueno, vamos a ir con todo para ganar todo. Y bueno, y después ya te toca el Olimpia. Perdón, te toca Guaraní. Después el martes Guaraní y el próximo lunes Sol de América. Así mismo. Y contanos ustedes el plantel, cómo está, que dice Mario Jara, los muchachos, cómo andan. Vos sos el abanderado de la causa. No, yo creo que armamos un buen plantel, buen equipo. Mario se le ve muy tranquilo, muy contento también por todo el esfuerzo que hizo también la directiva para armar el plantel que se armó. Da para soñar, para pensar en grande. Creo yo que todos tratamos de tirar del mismo lado y bueno, está muy tranquilo después de hacer los buenos amistosos que hicimos en este tiempo, más todavía por las aspiraciones que tenemos de aquí en adelante. Bueno, obviamente también todos tenemos esa ilusión de pelear por algo lindo, de pelearle igual a igual a todos, tratar obviamente de buscar nuestros objetivos. Creo yo que tenemos un buen plantel, hay un buen recambio también, hay una muy buena predisposición de todos y bueno, creo que está tranquilo y con mucha ilusión, al igual que todos nosotros. Es una ventaja, Pablo, que hayas cambiado de club pero que mantengas el técnico. Digo, por lo que estaba jugando, por lo que te vimos en 12, realmente vimos a uno de los mejores Pablo de los últimos tiempos, entre tus idas y venidas al fútbol paraguayo. Sí, yo no sé si una ventaja, por decir de cierta forma, pero sí el hecho de que haya una buena relación. Cuando un jugador de por ahí se equivoca y es de por ahí ya un jugador que tiene una cierta edad, por decir de cierta forma, hay veces que por ahí los entrenadores optan por, no sé, por decir, cambiar de jugador, entra otro, o por ahí no decir ciertas cosas. Yo creo que en ese sentido ayuda mucho, porque cuando por ahí me estoy equivocando, viene un entrenador como Mario y me dice por ahí que nota que no estoy haciendo esto, ¿no? Entonces bueno, uno también siente esa necesidad, primero por el jugador, después obviamente por el equipo, por el entrenador, por los objetivos que tenemos todos. Por acá bueno, está más que nada, como se dice, el hecho de conseguir cosas importantes, los objetivos, la gloria, todo lo que uno por ahí pueda obtener como jugador, como profesional. Y en ese sentido sí ayuda bastante. Ventaja yo creo que todos vamos a quitar
a medida que vayamos haciendo bien las cosas, pero sí ayuda obviamente al jugador tener ese diálogo con el cuerpo técnico más que nada, y que todos obviamente llevemos de la mejor manera posible, porque acá todos estamos peleando por el mismo objetivo. Entonces tener esa conversación muy fluida en busca de los beneficios para el equipo obviamente ayuda muchísimo, y bueno, tener un rendimiento como el que tuve el año pasado obviamente me gustaría mantener o seguir mejorando, más que nada por uno mismo, ¿no? Y los objetivos están bien claros. Quiero conseguir cosas más importantes a nivel individual, a nivel colectivo también, y bueno, estoy en un lugar espectacular, me siento muy contento, me recibieron muy bien, me están tratando muy bien dentro del club también, y bueno, uno obviamente encuentra esa motivación especial para tratar de tener un buen rendimiento. Pablo, ¿qué tal? Te saluda Francisco López. Te mando un abrazo. Francisco? Bien, bien. De los equipos, y te leía también con relación a lo que manifestabas, de los equipos con los que se enfrentaron, ¿a quién lo viste mejor en estos amistosos? Sacando y dejando de hablar un poquito de River. Bueno, mirá, nos enfrentamos a los 4 equipos que terminaron primero el año pasado. Olimpia, Libertad, Guaraní y Cerro. Y si bien el primer partido no tuvimos un buen rendimiento, Libertad, bueno, encontré por ahí tener un poco más de posesión hoy en día y de tener mucha profundidad, pero bueno, también era entendible que era el primer partido, nos costaba un poquito, era de por ahí ir encontrando un estilo de juego nuestro, en vista que hay jugadores que estuvieron el año pasado en River, otros que llegamos ahora. Entonces sí, nos costó un poquito más, y bueno, Libertad anduvo bien. Después nos enfrentamos con Olimpia, donde creo yo que tuvimos muy buena presión en cuanto a ellos, tuvimos mejor juego, ellos salían y estaban terminando la pretemporada porque empezaron después, y yo creo que en ese sentido fuimos superiores, pero bueno, nos equivocamos y terminamos perdiendo también ese amistoso. Después un equipo se enfrentó a Guaraní, donde también River fue superior en cuanto a intensidad, posesión de pelota, pudo revertir el resultado. Nos enfrentamos a Cerro también, creo yo que no les dejamos hacer el juego que ellos por ahí vienen acostumbrando, y nosotros también al tener la pelota generamos muchas situaciones. Creo que fuimos muy claros también a la hora de jugar. El primer tiempo jugó un equipo, el segundo otro, y bueno, nosotros por ahí nos empatan con una jugada donde cobran penal, pero bueno, uno dice, bueno, es amistoso, es un entrenamiento, pero bueno, no, a mí personalmente no me gusta perder ni cuando entreno, entonces uno tiene que acostumbrarse a eso y que pueda servir. Obviamente es distinto cuando por ahí las cosas se hacen de buena forma, y creo yo que por ahí eso más que nada nos molestó un poquito, pero en cuanto a juego yo creo que estuvimos bien, y futbolísticamente hablando, como te digo, le di mejor a Libertad porque por ahí Cerro tiene un estilo de juego, por ahí no tuvo mucha profundidad, y Olimpia optaba más por ahí por pelotas largas, por tratar de tener menos toques, de cual nos tenía un poco más acostumbrados, y bueno, están tratando de buscar de por ahí un juego más directo, y yo creo que les costó un poquito, pero bueno, como digo, son partidos amistosos, partidos de preparación, y hay que ver ahora cómo están todos los rivales. Muy bien, un saludo del aire, Pablo. Seguiremos charlando, y ahora arranca el viernes y estamos todos esperando que el retorno al fútbol ya es un hecho. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes como siempre, Arturo, y bueno, cuando gusten, a la hora. Pablo Ceballos. Indelco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Andaderas, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indelco SRL. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 en el kilómetro 5 y medio, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales, Universidad La Paz. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece.
Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de membrato, seguras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como uno espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar y hace que la magia dure más. Control, Feel My Feel. Un socio en Bareté es aquel que te abre caminos, que no deja que se le escape nada y arrasa con todo. Un socio en Bareté es Steel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras de Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Vení a conocerlo en Fapa Sisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840. Steel Shop, Mariscal López 2336, casi Chaco Boreal. Y Loma Petá, Ruta tras Chaco, casi Máxima Lugo. Steel, tu socio en Bareté. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, ya yerba mate Rubillá. Lais tiene 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Licoyana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Quiere decir que Pancho se jugó ya Libertad. ¿Sabes eso? Qué presión, ¿eh? Pero no es presión, sí, él sabe. Él me puede decir no. ¿Cuál es el problema? Sí, claro que te puedo decir. Pero no va a decir si es libertad. Vamos a peor todavía. El día de los candidatos. Y vamos a... ¿Y cuándo va a ser ese día? Y cuando usted diga, señor. Yo puedo ahora si quiere, no hay problema. Faltando una semana, no, ni menos, 4 días, 5 días. No puede cambiar mucho todavía. Yo estoy listo. Muy bien, me gusta. Siempre listo. Siempre listo. ¿Y vamos a hacer entonces, y el panelista, Alfredo? Claro. Yo sí. Pero vamos a ver qué dice la gente primero. No, la gente va a poner cerro, limpia cerro. ¿Qué dice la gente si hacemos hoy o no? Sí. No, la gente no, nosotros somos los que determinamos. La democracia es una cosa y otra cosa es lo que vos pedís. ¿Se quiere excusar, señor? ¿El pueblo quiere saber, veo? Sí, claro, la democracia dirigida está bien también. Así como estás haciendo con... La democracia dirigida. Claro. ¿Cómo es esa? ¿Siento que va a salir libertad? ¿Libertad va a salir? No. ¿A vos te gusta, Pancho? Así le dice. Y Pablo, sí, Pablo dijo que libertad. Pablo dijo recién. No, el que mejor jugó fue Libertad contra contra el que más sufrimos fue Libertad, el más ensamblado fue Libertad. No, no vota, pero induce. Que no diga Alfredo que va a esperar a ver lo que pasa, dice. No, soy de maldad. Ya rectifiqué eso, no, espera. No, espera, ya rectifiqué eso, no. Ya aclaró Con lo primero, ya rectifiqué, por eso. Los errores son para rectificar. Bueno, muy bien. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. El aspirante es el sexto, el que puede tirar, puede entrar. Y 5 candidatos son. El aspirante es el sexto. Hay un aspirante que está esperando algún rebote ahí. Sí. Está la P, que ese es el aspirante. Pecamboy. Y después están los 5 candidatos. Hacemos 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ahí va. El campeón. Andrés Riquelme fue el que ganó. Sí. Campeonato. Olimpia. El único que dio Olimpia. ¿Qué, Luis? No, que hay menos equipos ahora. Tienen más chances entonces los que participan. Puedo decir que si ellos se equivocan son... Menos chances tenemos, ¿cómo hacer más chances? Lo que entiendo que Luis que quiere que saquemos un candidato, o sea que sean los que sean 4 3, y el quinto sea el... Eso. Me causa gracia. 6, un aspirante y 5 candidatos. Se mantiene, no se mueve nada, no se toca nada, brillante. nada cambia. ¿Cuánto? Tiene 15, 16 años. 15 años está cambiando porque Luis... No, yo no quise cambiar. Yo solo dije que hay 10. Contigo, Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe operar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Hola. Hola. Sí.
Olimpia campeón. No, me parece que no entendés. No, ¿para qué yo voy a preguntar contigo, Luis? Fleming Sistema Prepago, ustedes familiares en un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopeyala 1751 Casi Copichaco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Verano inolvidable con precios excepcionales en Yo. Aire acondicionado Tokyo Extenso, 12.000 BTU contado, 1.669.000 guaraníes. Compran yo.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Yo, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. No, los oyentes están en línea, ¿verdad? Hola. Comandante. Vamos a hacer la hora ya, ¿verdad?